En Romanos, en el capítulo 3, y vamos a leer los versículos 5 hasta el versículo 8. Romanos 3, versículos 5 al 8. Escuchen esta lectura porque es una traducción bien literal del texto griego. Dice así: pero si nuestra injusticia sirve para demostrar más claramente la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Diremos que Dios es injusto al pronunciar su ira sobre su pueblo? Estoy hablando de manera humana. Por supuesto que no. Si así fuera, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Y si la verdad de Dios es realzada para su gloria por mi falsedad, ¿por qué también yo sigo siendo condenado como pecador? ¿Por qué no decir, tal como se dice calumniosamente que decimos, y tal como algunos afirman que decimos, hagamos el mal para que resulte el bien? Su condena es merecida. Padre nuestro, gracias por su palabra. Ayúdenos, Padre, a comprenderla. Se lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, recordemos que Romanos capítulo 3, todos los versículos 1 hasta el 20, tienen como tema central lo siguiente: que este Israel, que se consideraba como maestro de los gentiles, como luz a los ciegos, como maestro de infantes o de niños, este Israel, una gran parte de Israel, o como dice Pablo, algunos de los de Israel, no vivían conforme a la ley moral de Dios, no habían cumplido con la ley de Moisés, como se dice. Entonces, si esta es la situación de ellos, y habiendo sido Cristo vindicado o reconocido como el Mesías, y siendo que Cristo ha inaugurado el nuevo pacto que está en pleno desarrollo hasta el día de hoy, la pregunta que se hace es la siguiente: ¿cuál es la ventaja de ser judío en este nuevo contexto inaugurado por Cristo? Entonces, en este pasaje, el apóstol responde parte de esta pregunta. Él va a responder esta pregunta más ampliamente en los capítulos 9, 10 y 11. Pero aquí Pablo adelanta una respuesta: ¿qué ventaja tiene ser judío? Y la semana pasada explicamos esta primera parte, los versículos 1 hasta el 4, y decía que tiene muchas ventajas en ser judío. Pero al mismo tiempo, Pablo dice que tener las marcas de ser judío, es decir, la circuncisión, y además tener el pacto con ellos, sin cumplirlo, no significaba nada. Porque la esencia del verdadero judío, de ser judío de verdad, es una relación de obediencia hacia Dios, una relación de amor entre la persona y Dios. Y una gran parte de los judíos no cumplieron con esto. Ahora, en los versículos 5 al 8 de Romanos 3, Pablo enseña dos cosas grandes. Primero, en los versículos 5 y 6, Pablo declara que el rechazo de Israel al Mesías hizo que abundara la justicia de Dios. Hizo más visible, más grande la justicia de Dios. Eso dice el versículo 5 y 6. Y en segundo lugar, Pablo enseña que esa parte de Israel infiel que rechazó al Mesías hizo sobreabundar la gloria de Dios al salvar a los gentiles. Es decir,
una gran parte de los judíos rechazaron a Jesús. Y luego el Evangelio fue predicado en todas las naciones de la tierra. Y eso hizo que la gloria de Dios sea muy grande, muy visible. Vamos a analizar estas dos enseñanzas con más detalle. En primer lugar, el rechazo de Israel al Mesías hizo abundar la justicia de Dios. El texto dice: pero si nuestra injusticia sirve para demostrar más claramente la justicia de Dios o la justa justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Diremos que Dios es injusto al pronunciar su ira sobre su pueblo? Estoy hablando de manera humana. En el versículo 4, Pablo había declarado ya que Dios, al contrario del ser humano, siempre actúa con veracidad y siempre actúa con fidelidad. Esta verdad de que Dios siempre actúa con veracidad y con justicia y fidelidad, esta verdad hace que el apóstol se pregunte. El apóstol está asumiendo aquí la posición de un judío que cuestiona esta verdad. Y hace que se pregunte, ¿qué se puede decir? Si nuestra impiedad o nuestra injusticia sirviera de alguna manera para sacar a relucir o aclarar la justa justicia de Dios, entonces, si, como es verdad, el pecado humano hace brillar más la justicia de Dios, entonces la pregunta que uno se hace es: ¿entonces vale la pena seguir pecando? Y eso estaba en la mente de aquellos que escucharon a Pablo decir que el pecado humano, entre otras cosas, saca a relucir, hace brillar la justicia de Dios. Pero es importante notar que aquí la palabra o la frase justicia de Dios se refiere a todas las acciones de Dios, a todo su comportamiento como parte de su esencia, de su atributo, de su carácter personal de Dios. Voy a explicar esto más adelante. En otras palabras, no es que la justicia de Dios esté a oscuras y que Dios necesita que el hombre peque para que su justicia brille. Eso podría haber entendido algún judío, pero no. El ser justo, el ser fiel, el ser veraz, es parte del carácter mismo de Dios. El apóstol agudiza dramáticamente esta pregunta. Dice: si fuera verdad, no lo es, pero si fuera verdad eso, entonces él se pregunta así: ¿acaso debemos decir que Dios es injusto al decretar su ira sobre su pueblo? El apóstol responde que no es correcto afirmar así. Por eso aclara al hacer esta pregunta. Él está hablando como si fuera un ser humano que no entiende nada de Dios, como cualquier ser humano sin Dios. Entonces, haciendo una pregunta fuera de la realidad del carácter divino. Y Pablo aclara esto para no aparecer como un blasfemo, porque en realidad él no pensaba que Dios es injusto al derramar su ira sobre los israelitas infieles o incrédulos. Y Pablo en el versículo 6 responde a esta pregunta: ¿es injusto Dios al derramar su ira sobre los israelitas infieles? Él se responde: por supuesto que no. Si así fuera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Entonces, en este versículo 6, Pablo exclama respondiendo a esta pregunta: ¿es injusto Dios al castigar y condenar al mundo? Pablo dice: por supuesto que Dios no es injusto.
Dios está actuando conforme a su justicia. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque es como si él estuviera escuchando a un oponente judío que le dice a Pablo: Pablo, si tú dices que el pecado del ser humano aclara, engrandece, hace brillar la justicia de Dios, entonces, si Dios castiga a su pueblo, Dios es injusto. Eso es lo que Pablo en su mente escucha que diría un judío. Un autor dice así: es como si el oponente le dijera a Pablo: mira Pablo, en base a tu doctrina y visto que la injusticia del hombre hace resaltar en mayor relieve la justicia de Dios, ¿no debería sentirse feliz el Todopoderoso respecto a esta circunstancia? ¿No es Él injusto cuando en lugar de ello derrama su ira sobre el hombre? Pero, ¿qué tal si fuera injusto que Dios traiga juicio sobre los infieles e incrédulos de su pueblo? Y Pablo dice: bueno, eso nunca puede suceder. Pero si así sucediera, esto es lo que se llama una hipótesis negada. Jamás Dios será injusto al castigar a su pueblo por sus pecados. Pero si fuera el caso que Dios sea injusto, entonces Dios no tendría por qué juzgar al mundo por sus maldades. Como decía al comienzo, como la justicia es parte del propio carácter de Dios, cuando Dios castiga por el pecado al mundo, y cuando lo haga también así en el juicio final, cuando castigue al pecador por su falta de arrepentimiento, Dios permanece siendo justo. Y esto es parte de lo que Dios tiene que hacer, es parte del oficio, del desempeño mismo de Dios. Ya esto era conocido en el Antiguo Testamento, que Dios es juez y que tiene que cumplir su oficio de juez. Escuchen lo que decía ya Génesis capítulo 18, 25. El juez de toda la tierra, está hablando de Dios, el juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? De manera que, dice Pablo aquí, no es correcto cuestionar la justicia de Dios, porque Él es el único juez de toda la tierra y por ese efecto de todo el universo. Y es su derecho condenar al impenitente judío, aunque sea parte de su pueblo. Y cuando Dios condena al judío por pecador, solamente está mostrando su justicia absoluta. Y no solamente en Génesis se creía esto. En tiempos más o menos del propio Génesis, hay otro libro que declara lo mismo acerca de la justicia de Dios. Es el libro de Job. En el capítulo 8, versículos 3 y 4 del libro de Job, se dice así: ¿acaso torcerá Dios el derecho? ¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? La respuesta es no, jamás, nunca. Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Pero por si algún judío o alguno de nosotros se atrevería a calificar como injustas las acciones de Dios, esto es lo que Dios nos respondería, tal como se le respondió a Job
en el capítulo 40. Cíñete ahora como varón tus lomos. Eso en lenguaje popular significa fájate los pantalones. Porque yo te preguntaré y tú me responderás. Y aquí es como Dios pregunta a aquellos que cuestionan su carácter justo. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Con esto se deja en claro que aunque muchos israelitas rechazaron a Dios al rechazar al Mesías, ese acto injusto, pecaminoso de esos israelitas hizo abundar la justicia de Dios. ¿Cómo y por qué? Porque cuando Cristo fue asesinado en esa cruz, Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando al mundo consigo mismo. Dice 2 Corintios 5, 19 al 21. Así que, hermanos, este pecado de varios israelitas de rechazar al Mesías, ese acto injusto de ellos, hizo sobreabundar la justicia de Dios, porque Dios siempre es justo y esto es parte de su propio carácter. La segunda enseñanza de Romanos capítulo 3, versículos 5 al 8 es esta. El Israel infiel rechazó al Mesías, pero al salvar Dios a los gentiles mediante el Mesías, la gloria de Dios se engrandeció, resplandeció mucho más. Dice el versículo 7, y si por mi falsedad la verdad de Dios es realzada para su gloria, ¿por qué también yo sigo condenado como pecador? En este versículo 7 y también en el siguiente, el versículo 8, Pablo está repitiendo, reiterando la objeción que se le hace en el versículo 5. Es decir, si los pecados del ser humano manifiestan la justicia divina, entonces cualquiera podría presentarse delante de Dios y decirle: Dios, no me castigues, porque tienes que saber que mi pecado engrandece tu gloria. Pablo sigue razonando desde este punto de vista de la lógica incorrecta del ser humano, como se decía en el versículo 5. Si la verdad de Dios abundó para su gloria a través de mi mentira, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Pablo está asumiendo el papel aquí de un objetor judío del versículo 5, es decir, ¿por qué Dios debería tratar al judío como a los demás pecadores? Si su infidelidad hacía que Dios sea visto como fiel y hacía que su gloria sea engrandecida, ¿por qué tiene que juzgar al judío como pecador? La respuesta de Pablo es que la mentira, la injusticia, la pecaminosidad de los judíos incrédulos no anulan la justicia de Dios, no destruyen el carácter mismo de Dios, no anulan la verdad de Dios, porque el ser veraz, el ser justo y el ser fiel es parte íntegra del carácter de Dios. En el versículo 8 se dice: ¿por qué no decir, tal como se dice calumniosamente que decimos, y tal como algunos afirman que decimos? Es decir, a Pablo lo estaban calumniando, que él y otros apóstoles decían:
como el pecado humano incrementa la gloria de Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagamos el mal para que resulte el bien, para que venga el bien. Y Pablo dice, si alguien piensa así, merecidamente está condenado. ¿Qué enseña aquí el apóstol con esto? Enseña que él y otros apóstoles estaban siendo acusados calumniosamente de enseñar esta doctrina blasfema de que hay que seguir haciendo el mal para que resulte en bien, es decir, para que resulte en beneficio de Dios de engrandecer su gloria. Obviamente el apóstol dice, esta es una calumnia, él no está enseñando eso. El apóstol condena en segundo lugar como falsa la conclusión que dice que Dios no sería justo al castigar a los seres humanos por sus pecados. Porque si el pecado humano engrandece la gloria de Dios y si Dios castiga el pecado humano, entonces Dios está actuando injustamente. Así pensaban algunos judíos incrédulos. Y Pablo dice, esto no es correcto, es un razonamiento falaz, inapropiado, porque conduce a un resultado absurdo y blasfemo al atribuir a Dios la injusticia por desempeñar su oficio de castigar el pecado. Sería blasfemo también decir que el hecho de que Dios utilice soberana y providencialmente el pecado humano para ensalzar su gloria, no por eso debe dejar de castigar al ser humano. Juan Calvino lo explica de una manera brillante. Es decir, es verdad que la pecaminosidad del hombre hace que la gloria de Dios y su justicia aparezcan como brillantes, grandes, resplandecientes. Pero el pecado no es que cause eso. El pecado no es la causa principal, originaria, de que Dios aparezca como grande en justicia, misericordia y verdad. Y Juan Calvino lo explica así. Dice así, el mal no puede engendrar por sí mismo más que el mal. Y cuando la gloria de Dios aparece por causa de nuestro pecado, tal cosa no es obra del hombre, sino de Dios, quien por ser un maravilloso artífice sabe salir al encuentro de nuestra perversidad, convirtiéndola en algo distinto al fin que nos proponíamos, contribuyendo de ese modo al aumento de su gloria. Así pues, hermanos, Pablo rechaza esa falsa conclusión de que hay que pecar más para que la gloria de Dios abunde más. Y declara que es una calumnia contra él y una blasfemia contra Dios mismo, pues él ha manifestado, o sea, Dios ha manifestado su justicia en Cristo al colocar sobre él el pecado de todos los pecadores, y el castigo que los pecadores merecían fue colocado sobre Cristo mismo. Con esto entonces Pablo les recuerda a los cristianos en Roma que en última instancia la fidelidad de Dios no va dirigida al pecador, va dirigida a Él mismo. Y que las promesas de Dios son producto de una personalidad justa, misericordiosa y verdadera. En consecuencia, la fidelidad de Dios va dirigida a su propia persona. Y entonces, cuando Dios castiga a su pueblo por el pecado, muestra su justicia, muestra su gloria. Y cuando lo bendice por obedecer a Dios, también Dios muestra
su justicia y muestra su gloria. Así que, aunque esa parte infiel de Israel rechazó al Mesías, sin embargo, Dios por medio de Cristo alcanzó la inmensa bendición de la salvación a las naciones gentiles. Y de ese modo soberano y providencial, la gloria de Dios se engrandeció. La gloria de Dios se engrandece y resplandece no porque el pecado haga que eso sea causado, sino porque Dios es en sí mismo un Dios de justicia, de verdad y un Dios de gloria. Vamos a pensar cómo se aplicaría estas dos enseñanzas de este pasaje. Pablo nos guía, nos conduce a la conclusión de que la justicia de Dios no deja impune el pecado humano. Nos enseña que su soberanía y providencia son tan invencibles, tan firmes, que hace que la pecaminosidad de Israel magnifique la justicia de Dios. El perdón que Dios da es una manera como Dios muestra su gran justicia y gloria. Es decir, si hay un Dios, como es nuestro Dios de la Biblia, que perdona el pecado, que lo olvida y que lo echa en el profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos, si Dios puede hacer esto, ¿cómo no decir que es un Dios grande en gloria, verdad, misericordia y fidelidad? Bien, a pesar de saber esto, que Dios es perdonador, los cristianos jamás deberíamos argumentar que la gracia de Dios nos quita toda preocupación por nuestro pecado. Es decir, no podemos decir, bueno, como Dios tiene mucha gracia y misericordia, no importa cuánto tiempo siga pecando, no me preocupa, porque algún día me va a perdonar. No puede ser así. El hecho que la soberanía de Dios mantiene a los regenerados perseverando en la salvación hasta el fin, no nos debe hacer olvidar que el fin último de Dios no es nuestra bendición, sino su gloria. No nos debe hacer olvidar que con toda justicia, si nos mantenemos en el pecado, Dios nos condenará. Nuevamente, nuestro hermano Juan Calvino aplica este pasaje de una manera hermosísima y dice así: Dios ha ordenado y limitado el camino por el cual quiere ser glorificado, es decir, la senda de la piedad y la religión, que consiste en la obediencia a su palabra. Cualquiera que traspase estos límites no busca como fin glorificar a Dios, sino más bien se esfuerza por difamarle y deshonrarle. Cuando el resultado es distinto, es preciso atribuirlo a la providencia de Dios y jamás a la perversidad humana, de la cual no depende que sea la majestad de Dios derribada y abatida y no solamente ofendida. Hermanos, la justicia de Dios es maravillosa, es grande, es resplandeciente cuando salva y también cuando juzga y condena el mal y al malvado. En consecuencia, todo cristiano, por la gracia de Dios, tiene que mantenerse unido a su Salvador, porque solamente así podrá permanecer en las promesas de Dios. Al mismo tiempo, el cristiano no debe olvidar que Dios en su palabra
promete que bendecirá a sus hijos con la abundancia de su gracia. Y también con su justicia reprenderlo y castigarlo cuando peca contra su majestad. Y en todo esto, Dios muestra su justicia y su gloria ante nuestros ojos y ante nuestra conciencia, por lo cual siempre debemos darle toda la gloria solamente a Él. Amén. Oremos. Nuestro Dios y Padre, le agradecemos porque usted es un Dios fiel. Si nosotros permaneciéramos infieles, usted jamás dejará de ser fiel, porque esa es una característica esencial de su divinidad, que usted es justo, verdadero, fiel, misericordioso. Y al mismo tiempo, si pecamos y nos castiga, usted sigue siendo justo y fiel a su carácter, a lo que usted es. Por eso, Padre, lejos está de nosotros decir que cuando usted castiga es injusto y cuando bendice es justo. Padre, lejos está de nosotros afirmar tal blasfemia. Usted es fiel y justo cuando bendice y salva, y al mismo tiempo es fiel y justo cuando castiga el pecado, cuando condena al pecador por su pecado. Le agradecemos, Padre, porque nadie más en este mundo es justo como usted. Nadie más debe recibir la gloria por su justicia. Ayúdenos, oh Dios, siempre a reconocer su justicia, su gracia, su fidelidad, su misericordia, y denos, Padre, por su Espíritu, permanentemente la conciencia de arrepentimiento por nuestras maldades y pecados, para que así también podamos mostrar que usted es un Dios glorioso, un Dios fiel, un Dios lleno de gracia y misericordia. Y que seguirá siendo un Dios lleno de gracia, misericordia y de fidelidad, aun cuando tenga que castigar nuestro pecado. Usted sigue siendo justo. Ayúdenos, Padre, a entender esta verdad y a vivir por ella, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermano. Confesando nuestra fe. Y vamos a hacer uso del credo niceno. Y les voy a invitar, hermanos, ponerse de pie. Vamos a recitar juntos, como si fuera, vamos a confesar juntos. Hermanos, ¿en quién creemos? O en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible. Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se bajó de la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a los vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin.
Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos que la Iglesia es una, santa, universal y apostólica, y reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Tomen su asiento, hermanos. En esta